Hola, nosotros somos la asociación ¡Arte en Rueda! Y venimos aquí directamente para hablar con ustedes, para mirarlos a los ojos y mostrarles que el teatro, el mundo, la vida está muchísimo más cerca de todo lo que vosotros creéis. No. ¿Se me salió? No. Es que había comido una pizza y me quedó el orégano, tío. No, está bien. bien. Estoy bien, sí. Hostia. Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy aquí compartiendo en Barri TV para todos ustedes una entrevista exclusiva a una de las estrellas de este grupo en Palma de Mallorca, el señor Quique Oliver. ¿Cómo va, Quique? Muy bienvenido a nuestros estudios de Barri TV. Muchas gracias y bueno, es un placer estar aquí con vosotros, tener la oportunidad de que una televisión tan importante me haga una entrevista. Y bueno, simplemente decir que somos Arte en Rueda, una compañía que se ha iniciado hace poquito, pero con mucha fuerza. Ahora nos basamos en un espectáculo que cogemos las propuestas del público. Cogen propuestas del público, Sí. O sea, ustedes están esperando que el público les diga la letra para que ustedes puedan hacer algo. ¿Es eso? Bueno, sí, más o menos. Pedimos un tema, un cuento, unas palabras y ellos entonces nos van diciendo y nosotros improvisamos al momento. Está todo improvisado, no hay nada preparado. Para la siguiente improvisación os voy a pedir un poquito de paciencia porque es largo de explicar. Para empezar, vamos a hacer un match de impro, pero con el hombre bicéfalo. El hombre bicéfalo es una persona que habla con dos cabezas, pero habla de forma alternativa, como por ejemplo sería... Cuando fui a la Cuba. eso. Tenéis que elegir a través del color qué parejas queréis que seamos. ¿Cómo pueden, por ejemplo, un elenco de teatro, cómo puede improvisar sin ensayar, o sea, ¿qué diría Stanislavski? ¿Qué diría Grotowski? ¿Qué diría Stalin, Hitler, Bush? ¿Qué diría de este tipo de que ustedes están destruyendo el teatro verdaderamente? No, a ver, destruir no lo estamos destruyendo. Realmente nosotros lo que hacemos es el teatro puro. O sea, es la esencia del teatro. Nosotros al improvisar no nos da tiempo a preparar nada. Tenemos que crear una escena al momento. Y los 4 actores que aparecen en escena, 4 grandes actores, todo hay que decirlo, tienen que crear esa magia al momento. Y claro, hay mucho teatro, hay mucha escucha, hay muchas cosas. ¿No está de acuerdo usted? Sí. ¿Ves? Entonces, claro, nosotros estamos basándonos en lo que ellos nos dicen y es muy divertido. Así que si la impro os ha encantado de eso que decís, ¡guau! ¡Que es un hijo tuyo! ¡Que yo lo cuido! ¡Que no sé qué! Esas cosas. Venga, va, la impro os ha encantado. No lo podéis perder. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Bueno, aquí tenemos a Ariel alias Galucci, otro gran, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos podría decir de la compañía o del espectáculo que usted nos muestra? Bueno, el espectáculo consiste en que la gente participe, nos diga objetos, lugares, no sé, lo que se les ocurra. Y nosotros sobre eso podemos improvisar. Si no os ha gustado nada, tenéis que hacer algo parecido a esto. ¡Fuera! ¡Pero puta calle! ¡Pero puta calle! ¡Joder! Ya, es el público. Es que está un poco verde. Bueno, pero como por experiencia ya sé que estas cosas luego no las hacéis, vamos a hacer otra pequeña prueba. Así que si no os ha gustado nada, que habéis dicho, hostia, vaya mierda de improvisadores, de actores, yo para qué coño venía aquí a perder el tiempo, tendréis que hacer algo... Lo van pillando, vale. Bueno, pero para hacerlo aún más excitante... Tenemos también el que es, no sé si lo bueno y lo malo. Hay un espectáculo que se llama... ¿qué? No. Perdón. Ah, vale. Lo bueno y lo malo de un tema y bueno, los enamorados, Improllywood, que está causando furor. En 2 minutos, uno de las parejas que digáis va a contar un cuento con el hombre bicéfalo. Y otro estará con un garrote, por si el otro se equivoca, le va a endiñar una que se va a cagar patas para abajo. ¿Vale? Entonces, ahora para empezar, ¿te gusta, Bueno, ahora lo primero de todo que necesito es que me digáis qué combinación de colores queréis que vaya. Verde y azul. Hola, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Tenemos aquí a José García. Y, José, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata el espectáculo y todo esto que la gente quiere saber? Sí, claro, sí. Tratamos de familiarizarnos, es la palabra, familiarizarnos con el público. Por eso estamos en locales, iba a decir antros, porque es más apropiado, pero no. Estamos en locales así cercanos. ¿Sabes? Que creas calor con el público, creas calor con el público, no calor público, que es otra cosa. Me tenéis que decir qué cuento queréis que contemos. Bueno. Ese no lo conozco. Blancanieves. Y los 7 enanos. Como la gallina de los huevos de oro. Bueno, mezclamos. Han hecho La gallina. Blancanieves y los 7 enanitos de oro. Vale, pero el espectáculo, ¿en qué Sí, números? el espectáculo, pues improvisamos y vamos rotando el espectáculo, así que podéis encontrar cualquier cosa cuando vayáis, pero más o menos tenemos, más o menos tenemos eso, participación con el público, le pedimos sugerencias a ellos, que a lo mejor lo han dicho mis compañeros ya, me estoy repitiendo, pero es importante que lo sepan, que el público directamente nos envía sus sugerencias, no en papelito ni nada, no, frescas, recién sacadas, recién pescadas del mar. Vamos a empezar, El hombre bicéfalo con Blancanieves y los huevos de oro, no sé lo que sea. Érase Una vez una gallina Una. turuleca que tenía cojones de oro macizo 24 horas por día esta gallina se jactaba de poner huevos de oro. su Amiga la princesa Leticia le contrataba para que le diera sus cojones de chocolate para todos los niños del planeta. terrestre. Pero Un día la princesa Leticia tenía otra idea. y La gallina murió. al Hervir el agua. caliente. Los Niños enanitos, muy enanitos, se pusieron tristes porque vieron la la gallina muerta. pero Fue feliz y comió. perdiz. ¿Y usted qué podría decir para que la gente viniera a vernos, por ejemplo? Yo les diría que vengan, que se van a divertir mucho, que van a estar todos muy contentos, vamos a estar todos juntos, abrazados, nos podemos dar la mano, dar un beso, bueno, armar pequeñas fiestas dionisíacas para, bueno, pasarlas bien, ¿no? Vamos, que si estáis un sábado aburridos que no sabéis qué hacer, en Arte en Rueda a las 10 de la noche os espera. Bueno, y hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias, Gabriel Marcomini. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Barry TV, la TV, mejor TV online que puede usted ver en su casa cómodamente. Y cuidado que te ve. Te veo. ¿Te veo o no te veo? Te veo bien, te Bueno, veo. muchas gracias, Gabriel. Este es un miembro más de la compañía Arte en Rueda, con el cual podemos contar para pasarlo genial.